que como ustedes saben, el día de ayer nos estuvo acompañando en el evento inaugural que tuvimos para la celebración de los 70 años de la licenciatura en arquitectura, y en esta ocasión nos acompaña para un conversatorio. El objetivo de este conversatorio, como él lo solicitó, era tener un encuentro directo con muchas y muchos de ustedes. Más allá de mostrarles el trabajo que ha desarrollado a lo largo del tiempo, a él le gustaría muchísimo poder platicar de su trayectoria en la Escuela de Arquitectura, de cómo fue evolucionando, de cuáles fueron algunas vicisitudes, fortalezas, debilidades, grandes experiencias, con el objetivo de sumar y que todos ustedes tengan no solamente conocimiento del trabajo que ha desarrollado en conjunto con otras personas, como Susana que nos acompaña, pero un poco cuáles han sido, por ejemplo, aquellas experiencias personales que lo definen actualmente y que también se ven reflejados en su obra. Entonces, como es protocolario, dos cosas. La primera, decirles que no tenemos ningún simulacro planeado para el día de hoy, por lo que si suena la alerta sísmica, tenemos que salir por estas puertas de cristal que están acá atrás. No corren, no gritan, no empujan. Entonces es importante siempre dar un espacio para poner un contexto claro de la persona que nos acompaña el día de hoy. Entonces me permito leer. El arquitecto Francisco Serrano Cacho es una de las figuras más relevantes y respetadas de la arquitectura mexicana contemporánea. Egresado de la licenciatura en arquitectura por la Universidad Iberoamericana, su trayectoria profesional y docente ha dejado una huella profunda en el panorama urbano y arquitectónico del país, así como en generaciones de arquitectas y arquitectos formados en Ibero. A lo largo de más de 5 décadas de ejercicio profesional, Serrano ha desarrollado una vasta obra que combina sensibilidad estética, rigor técnico y compromiso con el entorno urbano y social. Sus proyectos, que incluyen edificios públicos, complejos habitacionales, obras educativas y culturales, se distinguen por su claridad estructural, su sobriedad formal y su diálogo respetuoso con el contexto. No voy a destacar las obras que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero más bien quiero hablar un poco de su visión. Su visión de la arquitectura va más allá del objeto construido, entiende la disciplina como una práctica cultural, ética y colectiva, comprometida con mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido urbano. En su trabajo y enseñanza se percibe una profunda conciencia del valor del espacio público, la escala humana y la responsabilidad social del arquitecto. Para el Ibero, el arquitecto Francisco Serrano representa un referente fundamental, un egresado ejemplar que ha llevado los principios de excelencia, compromiso social y humanismo propios de la universidad a la práctica profesional. Su trayectoria sintetiza el espíritu de la arquitectura iberoamericana, una arquitectura que escucha, que propone, que construye comunidad. Este conversatorio que celebramos esta tarde es una oportunidad invaluable para conocer de primera mano su pensamiento, su manera de entender la profesión y su visión sobre los desafíos que enfrenta la arquitectura contemporánea. Ya casi termino, no se preocupen. Escucharlo significa conectar con la historia viva de nuestra escuela y al mismo tiempo proyectar hacia el futuro los valores que nos definen como comunidad académica. Muchísimas gracias, Pancho, por acompañarnos de nuevo el día de hoy. Para nosotros es un gran honor tenerte aquí y para todos creo que va a ser una gran experiencia poder escuchar tus historias de vida. Muchas gracias. ¿Cómo están jóvenes? Si yo fuera a ustedes a esta hora me daría, voy a ser muy grosero como es el doctor, me daría una hueva espantosa de ver a esto. Porque esta es la hora de irnos a comer, que están haciendo ahora. Este es regalo para mí. Bien, mira, primero creo que es interesante porque casi nadie sabe muchas cosas de esto. ¿Cómo entramos a la escuela? Entramos a la escuela en una época que no había escuelas particulares de arquitectura. Solo había la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Entonces el hecho de que los jesuitas, a través fundamentalmente del padre Felipe Pardinas, en paz descanse, se preocuparon de ver cómo podían formar una universidad que empezaba por la parte de filosofía, humanidades, que es lo que a los jesuitas les da fácil. Y se ocurrió que sería muy interesante por el crecimiento que estaba teniendo México, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
aunque ya en los 50 aparentemente no era todavía época en que había muchas carencias. Entonces les ocurre que sería muy bueno hacer una escuela de arquitectura. Y durante un X tiempo se dedica don Felipe, como lo dijimos siempre en cariño, a buscar y hablar con gente valiosa del gremio de ese momento. Entonces habló con los grandes maestros del momento, que eran el maestro Villagrán, el gringo, Enrique del Moral, que es el gringo del Moral. Habló también con gentes como Augusto Álvarez, fundamental para la idea, Enrique Carral, Ricardo de Medina. Y después de esta aventura que empieza porque no teníamos un quinto, primero no tenía un quinto, empieza con un plantel que nos presta el Franco Español. El Franco Español era una institución que estaba en la avenida Insurgentes, ya llegando a donde termina prácticamente y empieza Altavista, y hay un río donde ahora está la finca. Bueno, ahí estaba una escuela que estaba abandonando un pedacito porque se iban a cambiar a otro lado y se lo prestaron a la INEF. Un año antes que nosotros, en ese mismo sitio, se inauguró también la Escuela de Ingeniería. En su momento también solicitó el trabajo de la gente más valiosa de ese momento. Recuerdo que uno de los principales al ingeniero César, que está por ustedes no saben. Bueno, esa es una primera parte. La segunda parte, que creo que es interesante, es quién carajos quería entrar a la escuelita otra vez de curas cuando me acababan de abrir Ciudad Universitaria, con la mejor zona de partida del país, donde iba yo a tener a nadie que me estuviera cuidando, que era la imagen que se tenía de las escuelas privadas. Entonces hubo mucha reticencia de origen, pero Pardinas, que era mucho más listo que muchos de nosotros, empezó a reunirse con gentes que él sabía que eran o exalumnos de Mascarones, que es una escuela más vieja de los jesuitas, o éramos los niños que estaban saliendo del Patria. Yo soy de la primera generación también del Instituto Patria en Molière, donde está el Palacio. Bueno, esto es para que entiendan un poco el porqué, la aventura en la que se mete Felipe. Verdaderamente se estaban jugando, ahora se oye muy fuerte, tú, o yo ya oigo fuerte, bueno, se vale decir que se la juegan cuando nadie más se la quería jugar y logran atraer gente de distintas escuelas. Habíamos niños Patria, niños CUN, niños Cristóbal Colón, niños Simón Bolívar, niños Colegio América, que entonces existían, pero también muchos chicos de la Preparatoria Nacional. Esto me parece que esta mezcla que nos toca enfrentarnos, cuando nadie sabía a qué carajos íbamos, nadie sabía de qué se trataba. Empiezan las clases y tenemos la bendición, siempre digo bendición y no una más fortuna, de tener maestros, sobre todo como fue el primer director Augusto Álvarez. Alguien que, yo hablo de mi caso personal, pues fue mi mentor. Yo siempre he hablado de él que como primerizo en la arquitectura, siempre dije, y lo sigo diciendo, que se lo debía todo a Augusto, a mi papá Augusto, como le decía yo, en el entendido que, como saben, mi papá también era arquitecto y ingeniero civil y era muy conocido y demás. Cuando yo entro a arquitectura, y perdón que les cuente mucho esto, que quizás les importa un carajo, pero es para que puedan entender de qué se trata. Mi papá me dijo, quiero que entres a la escuela de los jesuitas, no se llamaba Rivera. Le dije, no, papá, no friegues, yo quiero ir hacia
Mi papá acababa de terminar ahí el edificio de ingeniería. Yo había ido a nadar a esa maravillosa alberca olímpica, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo, te pido un favor, entra un año, quiero que estés con Augusto, que creo que va a ser en muy poco tiempo uno de los mejores arquitectos del país. Obviamente no se equivocó. Así lo hicimos y estuvimos tan a gusto, los que fuimos compañeros, que éramos 75, que verdaderamente lo pasábamos muy bien. Tuvimos que sufrir la relación con la UNAM. Si saben ustedes un poco de historia, desde que entraba a la escuela de arquitectura, había una cosa que se llamaban las perradas. Las perradas eran una manera en que te agarraban a golpes, te hacían muchas cosas, te amarraban, te quitaban la ropa, tenías que bajar de nalgas una escalera, en fin, era francamente muy fuerte. Pero nos dijo don Felipe, van a venir por ustedes los de la UNAM y les pido que por favor cooperen. Yo me acuerdo que dije, bueno, se van a quedar, pero no, pues nos bloquearon y no nos pudimos salir. Total, nos llevaron a Seúl, nos fue como en feria, pero hicimos amistades de chicos que eran como nosotros también del patio y esto, que habían decidido entrar a uno, como de otra gente muy distinta. Esto un poco para que ubiquen la posición social que ahora tiene tan distinta la Ibero que entonces. Punto y aparte de eso. Cuando yo estoy por terminar mi carrera, yo siempre dije, con respeto de mucha gente, que solo tenía 2 o 3 buenos maestros, que los demás eran bastante P, y que nunca quería yo dar clases, que yo no quería que me vieran como un tarado. Cuando estaba yo a mediados del 5º año, que era el último, Augusto me dijo, a mí me decía vulgarcito, ya se dan cuenta por qué, ¿no? Y me dijo, te voy a pedir que me ayudes porque estos niños no me entienden. Y el otro día te vi explicándole a algún amigo tuyo las cosas y creo que sí las entiendes. No les hago el cuento largo, di clases en esta escuela por 30 y tantos años. Ayudé a fundar el grupo experimental de la UNAM, que duró muy poco tiempo desgraciadamente, y también ayudé en la fundación de la Escuela de Arquitectura de La Salle, donde di clases por 10 años. Bueno, hasta ahí de esta historia. Ahora, ¿qué está pasando actualmente, en mi opinión, en la arquitectura? Yo creo que eso es lo importante. Primero, se acabaron las vedettes. Un porcentaje muy grande de todos los arquitectos del mundo trabajan en sociedad con otros. Mi caso personal, yo prácticamente solo he hecho 2 casas que hice solo, todo lo demás siempre lo he hecho con alguien más. De origen con mi papá, después con mi papá y el arquitecto Nava, que muchos quizá conozcan, papá de Pepín, que por ahí debe estar. Y después de eso, por razones de invitaciones que tuve la fortuna de tener, me encontré con trabajos que me pasaban. El primero que nos traspasaba con mi papá y todo fue cuando se inaugura el Infonavit. Nos dieron a hacer una de las secciones de Iztacalco que implicaba 3,000 viviendas. No son poquitas. Tuvimos la fortuna de que eso caminara, fue exitoso, y nos encargaron otras 3,500 en una parte del Estado de México. Después tuvimos la fortuna que una de esas unidades que hacían tenía mucha aceptación en gente del Infonavit y la empezaron a usar en muchos conjuntos. Especialmente estaba en aquel entonces, cuando empezó esto, Ricardo Legorreta encabezaba lo que sucedió en el Rosario y estaban de arquitectos con él, Augusto Álvarez, Enrique Carral,
Rafael Mijares, etc. La gente que era mucho mayor que un servidor. Pero creo que eso lo que hizo fue hacerme consciente, aunque ya empezaba yo eso, de que solos no se podía, que había que tener amistades en el gremio de los ingenieros, en el gremio de los calculistas, no nomás de los constructores, etcétera, que en realidad es un grupo el que hace las obras y que no es el arquitecto. De hecho, yo gracias a la historia personal conocía más de lo que es una obra, pero muchos de mis compañeros cuando iban a sus primeras obras, pues los albañiles y los maestros le veían la cara. ¿Por qué? Por esa desconexión que había entre construcción y arquitectura. Esto, gracias a Dios, cambió. Después de eso, en lo personal, tuve la fortuna de que nos invitaran a un concurso de vivienda también, para hacer las viviendas de los profesores del ISSSTE de la UNAM. Proyecto muy grande, al que invitaron a 4 despachos. Uno era el de Martín Gutiérrez, después director de la... El otro era de Ramón Marcos, entonces director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El otro era Teodoro González de León, Abraham Zabludowski y Armando Franco. Es un personaje que, bueno, luego las historias no hablan mucho de él, que para mí era fundamental. Y además nos invitaron a nosotros, o sea, a mi papá, nada, ya estaba de socio con nosotros y un servidor. Hicimos un proyecto que era muy novedoso para la época, que se basaba en lo que ya habíamos empezado a hacer en Iztacalco, que es que la vía peatonal y la convivencia de aquellos que están en un lugar de eso, les apestan los coches. ¿Qué podíamos hacer? Porque también la ilusión de cualquiera que tiene una vivienda es tener coche. Entonces esa diferencia tan grande nos permitió entender que había un camino que después fue muy común. Ayer Tatiana habló mucho de eso, de la separación que hay que hacer y que lo que estás haciendo es una comunidad. Tuvimos el cuidado en aquel entonces de no hacer solo departamentos, que era la historia que había, fundamentalmente la grande, la de Nonualco, que había hecho Mario Fabio. Entonces había mucha polémica alrededor. Entonces, entre otros, se nos ocurrió que por qué no mezclábamos casa unifamiliar, casa dúplex, casa triplex y edificios que no excedieran planta baja y 4, para que la gente pudiera subir y tal. Esto afortunadamente contaba para eso mucho con la experiencia que mi papá tenía de haber hecho mucho trabajo, como saben, en el hipódromo de la Condesa, en Polanco, etc. Hasta ahí paro con esto, que es lo que me da después una invitación para hacer la Embajada de México en Brasil. Invitación que me hacen Teodoro y Abraham. La invitación viene, siempre he hecho un poco broma de eso, porque el gobierno de entonces, que venía de odiarnos a todos los estudiantes que habíamos estado en el movimiento del 68, quiso que entraran los jóvenes a los trabajos y no aceptaba que hubiera un trabajo público donde no hubiera un joven. Entonces ese joven fui yo. Para que se den una idea, Abraham era 14 años más grande que yo y Teodoro 11 años. Bien, hicimos esa experiencia de Brasil, que fue francamente nuestra primera oportunidad de que lo que hacíamos se conociera fuera de nuestro país. Bien, aquí hago un paréntesis. En ese momento el país cambiaba y empezaba a surgir mucho trabajo en el campo de la arquitectura. Ya el arquitecto no estaba apestado, porque en una época estuvo apestado. Los ingenieros eran los únicos
y los demás nos decían muchas palabras muy feas. Pero junto con eso vino una tragedia para la Ibero, que es cuando se cae el 14 de marzo del 79, se cae la preciosa Escuela de Universidad Iberoamericana en Churubusco. Esto cambió muchísimas cosas de mi vida. Les cambié muchos más, pero yo aquí les estoy contando lo mío. ¿Qué sucedió? Sucedió que había una necesidad de que siguieran las clases. El Politécnico Nacional, insisto que entonces eran cercanas las relaciones entre UNAM, Poli y la Ibero, ofreció, y durante un tiempo los estudiantes, estuvimos yendo a la escuela del Politécnico, la que estaba más cerca de Campestre Churubusco. En cuanto se pudo, se hicieron lo que llaman los corralones, que ya han de haber oído hablar, que estuvieran ahí mientras la Ibero decidía dos cosas. Uno, a dónde se quería mover la Ibero dentro del universo de la ciudad. Había muchas discusiones entre muchas gentes, no nomás arquitectos, más bien gente que quería colaborar y ayudar a que el Ibero siguiera adelante ante la tragedia. Entre esos había muchos que decían se tiene que quedar en el sur, que es donde nació, que era la Campestre Churubusco, y había opciones de unos terrenos por donde está el Estadio Azteca. Esa era una opción. La otra opción eran unos terrenos más alejados por la zona de, ¿cómo diría yo?, con lo que ahora es Jardines del Pedregal y toda esa parte de ahí. Y la última era donde estamos, que empezaba un desarrollo que estaba haciendo una oficina que después se llamó Servicios Metropolitanos, que era cerrar los basureros que estaban por aquí, que eran dos. El basurero que se llamaba de Santa Fe y el otro que llamaban de los Altos ya se me volvió el nombre. Ante esa acción, el gobierno había empezado a ver qué hacía para que esto, que eran unas minas de arena a las que le estaban quitando la concesión para poder cerrar los basureros, y dado que la cantidad de arena y la calidad de la arena que estaba sacando por aquí ya no era la mejor para la construcción. Entonces se juntaron una serie de condiciones que hicieron factible que hubiera la alternativa de lo que entonces se llamaba nada más Santa Fe, no tan elegante como dicen ahora. Y la otra preocupación muy importante, estaban haciendo lo que se llamaba, y por eso se llama aquí, prolongación Paseo de la Reforma. Decía en la publicidad, por aquí nunca va a pasar la carretera que va a Toluca, nunca. Viene toda esa historia y se encuentra la posibilidad entre gentes del patronato de conseguir que el gobierno de entonces donara para la Ibero el mismo tamaño de terreno que tenían en Campestre Churubusco, 20 hectáreas. Se consigue eso, se logra que se entregue eso a fines del gobierno de López Portillo, un poco antes, y por eso se dice muchas veces que para eso participó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, muy amigo nuestro y demás, en la donación de que eso sucediera. Y de alguna manera la universidad invitó al arquitecto que era su socio, que era Rafael Mijares, a que hicieran el proyecto. Cuando se toma ya esa decisión y deciden que eso va a pasar,
El arquitecto Rafael Mijares, que por cierto había sido director también de la Escuela de Arquitectura, me dice a mí, por amistad que teníamos y lo que fuera, que me invitaba a hacer el proyecto con él, porque quería que hubiera algún exalumno. Bueno, así empieza, se hace un proyecto con un programa que había hecho la Ibero, y cuando se termina eso, dicen, esto es imposible de hacer porque cuesta, no sé, si tenían 10 pesos, tenía que costar 100. Entonces dicen, se acabó y se tienen que reducir en la petición de lo que debe ser la escuela. Entonces se dice que hay una comisión dentro de la Escuela de Arquitectura que va a hacer un programa. Nos entregan ese programa y antes de que hagamos nada, pues estaba igual de grande que el original y se dijo que sería mejor volver a hacer un estudio. También el rector de entonces, que era un padre Domínguez, dice, dado lo que está pasando, y me lo dijo a mí, me dijo, Pancho, te pido, ¿por qué no hacemos un concurso? Ustedes siguen haciendo una propuesta, pero quiero que los arquitectos que están aquí también hagan una propuesta. Lo comenté con Rafa, pues yo que no, el capo era Rafa, y dijo, no, sí, va, claro. Y entonces también se decide unos límites ya conscientes y ya con un levantamiento de dónde podía estar la Ibero. Esa competencia, no lo quiero llamar concurso, y invitan de jurado, entre otros, a Augusto Álvarez, y el hijo de Augusto Álvarez estaba en el otro equipo, un poco para que entiendan que Augusto fue completamente imparcial, ¿no? Y bueno, y deciden que sigamos adelante nosotros. Hacemos ese proyecto, se empieza el proyecto, se termina, se empieza la obra con una carencia de dinero porque nadie quería dar dinero, para ser franco. Hasta que un ricote dice, pues a ver cómo le hacemos, y empieza la primera parte. Para desgracia nuestra, viene el sismo del 85. Entonces pues, se caen, como saben, muchas cosas de la ciudad, etcétera, pero sobre todo se acaba el dinero. La gente que se le cayó todo en el centro, pues quería rehacer sus cosas, etcétera. Les sigo contando esto, aunque a lo mejor está dando una hueva horrible oírlo, porque creo que es parte de la historia fundamental para entender por qué estamos aquí. Bien, pasa eso, vienen un par de personajes fundamentales para la campaña de conseguir dinero del grupo de FICSAC, que todavía existe, el patronato se llamaba económico de la ciudad, digo, de la Ibero, Fomento de Investigación y Cultura Superior. Aquí ahorita me acompaña el actual presidente, exalumno también de aquí. Bueno, todo eso lo que hace es que en la campaña hay un acercamiento muy grande de los alumnos, entre ellos de distintas carreras. Todavía eran carreras, ojo, eso es importante. Y acabábamos de pasar a que empezaran los departamentos, que es un cambio bestial para la Ibero. La Ibero no tiene escuelas, aunque aquí se dice mucho eso, no es cierto, tiene departamentos. Eso hace una diferencia muy grande, que en aquel momento también se consigue la independencia de la Ibero de la UNAM y se vuelve una universidad independiente que podía titular a sus estudiantes. Obviamente eso cambia muchísimas cosas dentro del programa de la universidad. Ya no era, cuando nosotros hacemos el proyecto, ya el programa no era hagan la escuela de arquitectura, la de ingeniería, la de comunicación, la de historia, la de quién sabe qué. Se acababa eso. Y venían los 4 famosos departamentos que todavía existen.
y las 4 grandes divisiones que agrupan distintas cosas. Esto obviamente para la arquitectura de lo que hicimos aquí era fundamental, porque ya no había las aulas de arquitectura y las aulas de ingeniería, sino las aulas eran para todos. Lo que había de talleres eran para todos. Muchas de las clases de lo que se hablaba de química y demás, que eran unos talleres importantes, se daban para distintas, diría yo, carreras. Pero además las carreras tenían una particularidad que tiene mucho que ver con lo que ven y sufren ustedes del edificio, que era que había lo que se llamaban las materias obligatorias, que se llamaba área mayor. Luego venía una que se llamaba área menor, que a fuerza tenía que ser una materia que no tuviera nada que ver con la carrera que estabas estudiando. Y por último había una que se llamaba de integración, donde tomaban clases los chicos de distintas disciplinas, lo cual obviamente hacía que lo que les ha de pasar a ustedes, que tienen muchos amigos de otras carreras, ¿no? Eso es lo que hizo, y con eso voy a terminar con el chisme de la Ibero. Lo que hizo fue que lo hiciéramos como lo tienen, con un gran patio común, con una zona que era de aulas. Esto obviamente no existía. Una zona que era el corazón de todo, que creíamos Rafa y yo que eran 3 partes. Empiezo por los que no eran importantes. El café. El segundo muy importante, ¿cuál era? La biblioteca. Y el tercero muy importante era la rectoría, que manejaba todo. Y como ven, todo está en el mismo edificio, ¿no? Esto era fundamental para entender que, a diferencia de otras escuelas que estaban, era la biblioteca era un edificio, la dirección otro, las aulas de tal facultades, etc. Eso hizo que esto fuera así. Además, ayer lo dije por los que no lo oyeron, Rafa y yo decidimos hacerla de un material que no fuera lo mismo que estábamos haciendo nosotros, que era básicamente, había mucha vitricota y había mucho concreto aparente que empezábamos a hacer nosotros. Y entonces decidimos hacerla de tabique. ¿Por qué de tabique? No les voy a contar más cuento, pero lo fundamental es que yo había aprendido con mi papá a hacer un muro de tabique que aislaba de la temperatura y podía servir, aunque muy poquito había yo hecho de eso con mi papá, podía servir de cimbra para el concreto, que es como está hecho todo. Por eso verán ustedes que las columnas tienen un despiezo que es un tabique así y otro que está de punta. El de punta entra al concreto y es parte de la cimbra. Cuando se cuela queda implícito, y gracias a Dios por eso no se caen los tabiques de aquí. Verán que hay muchas construcciones en la ciudad que tienen algún recubrimiento que se les está cayendo. Hasta aquí les cuento de los de la primera. Dejen de ser niños que solo vienen a clases a ver cómo le hacen en la institución, que los horarios les permitan trabajar desde que son estudiantes. Es terrible que terminen el último año y se chupen el dedo porque no saben hacer nada, pero me refiero a nada en relación a lo que es común en la realidad, no que no sepan, se la dan de que saben construir y pueden construir mucho mejor que Frayoto, mucho mejor que Candela. Son las idiotas, ¿no? ¿Cómo? Entonces yo les invito a eso, y los invito a otra cosa que, como dije, es parte de mi vida y les cuento muy poquito. Yo hice obras junto con mi querido amigo Teodoro, que en paz descanse, por 30 años seguidos, pero nunca tuvimos la oficina en común. Estaba la oficina de él y estaba la oficina de nosotros. Hacíamos los trabajos como conviniera. Los créditos eran, como lo saben por los públicos, siempre eran Teodoro González de León y un servidor. La parte económica se vivía igualito, pero esto permitía
que una gente mayor y muy brillante como Teodoro aceptara en su momento a uno mucho más joven, que era de los pocos que le podía decir que no, y juntos hicimos lo que hicimos, para bien o para mal. Esto creo que sigue siendo la verdad. Desgraciadamente ahorita la Ciudad de México ha caído en una carencia de construcción, de lo que es palpable, pero hay mucho trabajo en provincia. Muchos de los aquí presentes seguramente sabrán que hay mucho trabajo en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, inclusive en el norte, en la parte cerca de Tijuana, etc. Entonces, pues aprovechen esa situación y no se queden aquí nomás. Yo les invito ahora a que me pregunten lo que se les dé la gana. No se quieran sentir que nomás de arquitectura, de lo que se les dé la gana. Paso. Eso lo paso si quieren, pero ¿quién tiene preguntas? Iñaki, empezamos si quieres. Hola Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Preguntas, dado que tú lograste hacer mucha obra pública bajo un régimen político establecido de un solo partido, ¿qué consejo nos das a nosotros, ya que la historia está marcando otra vez el ciclo se repite con otro partido nuevo? Mira, siendo muy distinto y mucho peor lo que está pasando ahora, era en gran parte lo mismo que nosotros teníamos. Si querías tener algún trabajo de gobierno o conocías a algún político que eran todos del PRI, o no agarraban ni chicles. Ahora es igual, con una diferencia muy grande. Yo siento que ha habido una diferencia muy grande de clases, lo que se llaman, lo que dicen los fifís y los otros, y eso va a bloquear a mucho de ese trabajo que está hecho por los fifís. Pero yo creo, y le pido a Dios que sea cierto, que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Entonces vendrá de dentro mismo de ellos, habrá un grupo, como ya lo hay, aunque no es palpable, de gente que discrepa del que todo sea a través de ese partido y no acepta ninguna diferencia. Por otro lado, la realidad se va a imponer, de hecho se está imponiendo. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. A nuestro gobierno actual se le acabó el dinero. La tragedia que la naturaleza ahorita nos mandó, verdaderamente no se sabe cómo resolverla. Antiguamente los gobiernos tenían posibilidades de endeudarse, pero según dicen algunas gentes, yo no soy experto en eso, la dificultad de conseguir dinero de fuera pues está dificilísima. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Hagan lo que creo que es fundamental en el medio de ustedes. Una, no se descorazonen, y cuando tu papá, tu mamá, tu tía, que son los que se van a arreglar su comedor o van a tirar no sé qué para hacer la recámara, hágansela. Uno. Dos, cuando alguno de ustedes, sus primos, hermanos más grandes, se vaya a hacer su casa, hágansela. Busquen ese trabajo que nos es cercano, y solito el trabajo les va a traer el otro trabajo. Yo ya les dije ahorita que yo, gracias al trabajo, pues, yo sí les platico de mis clientes de esa época, digamos, de cuando hago lo del Infonavit de Iztacalco, a la fecha casi a ninguno lo conocía yo de antes. ¿Por qué? Porque lo que empieza a hablar es lo que haces. Entonces, no pierdan la fuerza que tienen para incidir en que este país mejore y cambie. La fuerza la tienen en muchos sentidos, no nada más en la arquitectura, Creo también en otra cosa que sí tiene que ver con la arquitectura. En México se construye de una manera peculiar. No quiere decir que no aceptemos que todo ahora pueda ser prefabricado y la madre, pero yo sí creo
que si se adentran en conocer, que yo estoy seguro que de aquí habrá muy poquitos que saben cómo se hace una vivienda de autoconstrucción, cómo hacen la mezcla. ¿Cuántos de ustedes saben hacer un concreto? A ver, ¿quién sabe? No le saquen. Te voy a decir por qué, porque llegas a una obra y te dicen, haz un concreto de 210, no saben ni qué es 210. ¿O sí saben? ¿Saben qué es 210? F''C. ¿Qué quiere decir F''C? La resistencia al concreto. ¿Cómo se hace uno de 210? ¿Sabes? O sea, ¿qué proporción tiene de A, de B y de C? Y si sí sabes, serás el único, todo el mundo lo sabe. Ese conocimiento, yo recuerdo cuando empecé a ir a las primeras cositas, ver cómo los maestros de mi papá decían, ya llegó el hijo del ingeniero Tota, y me vacilaban, pero hice amistad con ellos luego, y entonces yo sabía más que mis compañeros, ¿no? Bueno, una pregunta más. Hola, Francisco. No. Sí. Bueno, pues es evidente que el apellido de Serrano queda bastante alto. Entonces, con respecto a ello, yo quiero... La receta de sordo, no, ¿verdad? Pero luego te la digo, es un bonito albur. Bueno, dime. Bueno, decía que el apellido de Serrano es evidente que queda muy alto dentro del estatus. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que recomienda usted o qué es lo que opina que un arquitecto normal debe hacer para dar ese salto a ser alguien, ¿no? A ser algo distinguido? No, pero mira, yo antes decía, porque mi vulgaridad no se me quita, que gracias a Dios tuve mucha suerte, pero cuando era yo vulgar siempre dije, qué caca de vida he tenido. Pero mira, eso se te da ya si le quitamos la broma, porque lo que haces, aunque piensas que nadie se fija en lo que haces, hay mucha gente que sí se fija. Gente que además, si es de tu misma profesión, le interesa, que fue mi relación que ya dije. Después he hecho muchísimos trabajos con alumnos míos. De hecho, Susana García, que como saben es mi socia, pues fue mi alumna en los 70. Ella va a decir que más joven, pero no, es desde los 70. Aquí está otro ahorita que fue también alumno y que trabajó muchos años conmigo. ¿Por qué trabajaba conmigo? Pues porque sí, ¿no? Porque era una manera de estar cerca de lo que se estaba haciendo. Yo por eso le agradecí tanto toda la vida a Augusto Álvarez y también a Juan Sordo Madaleno que me dieran trabajo cuando era yo estudiante. ¿Y cómo me hice de eso? Digo, puedes no creer en Dios, pero hay algo por ahí que es el que organiza todo. Y yo te diría la otra, pero también siendo un poco, no voy a usar la palabra adecuada, si no eres tan pen, no tengas miedo, algún día vas a encontrar tu camino. Y la otra, si tienes amigos que son más listos que tú, júntate con ellos, no como si son más brutos. ¿Sale? Gracias. Yo escribí mi pregunta porque me confundo mucho con las palabras, pero usted ha trabajado en equipo casi toda su vida y pues, como arquitectos creo que es algo que a veces nos puede costar trabajo. Personalmente a mí a veces me ha costado trabajo. No te entendí ni madre, pero... ya sé quién eres, ¿no? Ya, ok, sí. Cuéntame, sí. Bueno, mi pregunta es como cuáles son los retos más grandes que te han tocado al trabajar en equipo con diferentes arquitectos de renombre y cómo has solucionado estos retos, cómo has logrado
No, mira, les voy a contar, ahorita les estaba contando experiencias aquí en México, pero hemos tenido la suerte de que algunos extranjeros famosos que han venido a hacer algún trabajo aquí, les cuento el primero, le encargan un concurso a varios arquitectos de fama mundial. Entre ellos estaba Norman Foster. Y Norman Foster nos buscó, hicimos una relación formal de trabajo, hicimos un proyecto que perdimos para hacer la torre de Vancouver, lo que ganaron Richard Rogers y Leo Retta. ¿Por qué fue? Pues porque el señor tuvo la curiosidad de ver lo que hacíamos, él y su gente, porque venía un muchacho inglés y un muchacho italiano que hicieron la primera investigación, y después dentro del grupo que ellos tenían, cuando llegamos a hacer el trabajo, había un chico muy brillante, por cierto, mexicano, que trabajaba también en esa zona. Entonces eso facilitó las reglas y se acabó. Hicimos tan buena amistad que gracias a eso tuvimos oportunidad de hacer otras cosas que por alguna razón no se dieron. Y cuando se iba a hacer el nuevo aeropuerto de México, un famoso concurso, habíamos platicado con Norman y habíamos quedado que si había esa invitación lo haríamos juntos. El mundo cambió por 1000 razones y, como sabes, no lo hicimos juntos. Y entonces nosotros teníamos que invitar ahora a alguien de ese nivel. Y invitamos a Saja, que también fue gentilísima con nosotros, y como cosa curiosa, los proyectos siempre fueron de igual a igual. O sea, nunca ganó lo que decía Norman y nunca ganó lo que decíamos nosotros, sino que hasta que estábamos de acuerdo. Con Saja y su gente fue exactamente lo mismo. Y hablando de esto también, lo que tocaba, hicimos formalmente con abogados, etcétera, toda la asociación, ¿no? Y te puedo decir que después recibimos, no solo yo, sino a Susana aquí presente, y Pablo, mi hijo, y yo, invitaciones de muchas maneras fuera de México, por sugerencias de estas mismas personas. Entonces lo que te puedo decir es que lo que nunca hay que perder es la oportunidad de una buena relación. Si además es amistad, pues qué bueno, pero si queda en relación de trabajo también. Ojalá te conteste. Gracias. Hola, mucho gusto, soy Aurora. Ven para acá, que no es animado. Soy Aurora, mucho gusto. Voy. Hola. Ay, Pues bueno, hablando de todos estos arquitectos que han formado parte de todo tu camino y transcurso como vida laboral, ¿cuál es ¿cuál es el arquitecto o arquitecta que consideras que ha marcado más no sé, tu vida, tu esencia? a ver si te entendí. ¿A quién considera un buen arquitecto en el mundo? Como que haya influido más. Bueno, mira, yo creo que de los extranjeros, sin duda fue Corbusier, pero es por la edad en la que yo estudié. Además, por mi relación familiar y demás. A mí no me gustaba, nunca me ha gustado la arquitectura de puro vidrio. Y también en ese caso mi papá, que siempre hablaba de que el clima, del sol, lo que ahora llaman todos lo sustentable, cuidábamos el agua, había fosas sépticas. Yo me bañé desde niño con una cubierta de metal que calentaba el agua y en esa me bañaba yo. Entonces, ante eso, ¿qué te queda? ¿Tú qué dirías? Que su papá. Entonces, buscar gente que parezca que las cosas que tú has tenido te interesen. Entonces, ya te dije Corbusier, si ves el trabajo de mi papá,
verás que si de alguien tiene influencia es de Corbusier. A mi papá luego le decían que tenía influencia de Frank Lloyd Wright, pero mi papá siempre dijo lo mismo: ese me cae muy mal, porque cuando vino a México hizo una visita a Ciudad Universitaria y dijo que todo era una porquería, y le dijeron, pero algo se sabe, y dijo, sí, los talleres de ingeniería que tienen las cúpulas. Entonces todo el mundo pensó que mi papá era muy amigo de Frank, que por eso había dicho eso, y no. Bueno, esta es una primera parte. Una segunda parte. Yo creo que hubo arquitectos que empezaron a despegar muy fuerte cuando nosotros éramos jóvenes y empezamos. Quizá el más importante de esa época es Paul Rudolph, porque Paul Rudolph también tenía mucha importancia en muchos maestros que estábamos en la Ibero. Rodolfo Barragán, que fue director de esta escuela, vino de trabajar con Paul Rudolph. Hay muchas cosas que luego aquí nadie sabe, pero bueno, hay muchas cosas muy buenas. Después de eso, yo tuve la oportunidad de viajar y darme cuenta que durante mucho tiempo, hablo de mi tiempo, toda la arquitectura que se publicaba y que conocíamos era toda de los Estados Unidos. Decíamos, todo es gringo. Y entonces todo el mundo de los que no había posgrados, eso que dicen ahora, eso no existía. Había un posgrado de construcción que había en París para aprender a hacer prefabricados. Harvard no era la mamá de los pollos que fue después. Empezaban a llegarles los grandes arquitectos del mundo, refugiados, y pues un lugar bueno son las universidades, ¿no? Bueno, después en mi carrera, ¿qué otras personalidades me influyen muchísimo? Los japoneses. Tuvimos la oportunidad no solo de viajar, sino de conocer a algunos, platicar con algunos. Te puedo mencionar entre ellos, y ya esa amistad pues la tenía Susana, la tenía Pablo, mi hijo, la tenía Benjamín Romano, que hacía viajes con nosotros, y yo, por ejemplo, con gente como Maki, con gente como, bueno, en fin, hay otros. Pero lo que llamaba mucho la atención a mí del trabajo de los japoneses era la calidad de la construcción y luego los espacios entendidos de una manera distinta para una forma de vivir distinta que no era la gringa. Entonces eso también fue muy importante. Después empezaron a salir arquitectos de otros lugares del mundo que respetamos. Digo, los hay en la India, no voy a dar nombres, ¿no? Pero gente a la que seguimos lo que hace porque pues, es valioso. Y algunos hemos tenido la enorme fortuna de conocer, la enorme fortuna que nos inviten a hablar en sus países. ¿Por qué? Porque conocen lo que hacemos, que a lo mejor para muchos es una porquería, pero para muchos no. Entonces no sé si eso te conteste, pero... Sí, bastante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle cuál es la obra de la que usted se siente más orgulloso como su obra maestra. Esa es una pregunta que me hacen muy seguido y siempre digo una sola respuesta. Primero digo ninguna, cosa que es cierto, y después digo, para fregarme al que me pregunta, la que sigue. Gracias. Sí, perdón, Hola Francisco, ¿cómo estás? Soy Fernanda. Mi pregunta para usted es, ¿qué considera usted que es lo que más le apasiona y cómo lo encontró? No entendí ni más. Bueno, mira, toda la vida, gracias a Dios, me gustó mucho hacer ejercicio. Entonces, pues jugué, no era el mejor, pero jugaba yo en las selecciones de la escuela, y en fin, con la raquetita, pues no era tan bueno como este, pero pues, me defendía, me divertía.
O sea, el ejercicio me mantuvo siempre. Luego yo estudié un tiempecito en los Estados Unidos y pues ahí como yo le pegaba con el pie, pues pude jugar fútbol americano y ser el pateador, ¿no? Pero esa es una parte importante de mi vida porque me hizo que de alguna manera no me sintiera yo, a pesar de ser chiquito y flaquito, no sintiera yo que me iba a partir la madre cualquiera, sino que me podía yo defender y podía yo jugar con cualquiera con mis límites. Después la otra cosa que me cambió la vida fue el haber empezado desde muy joven a trabajar con los grandes, ya lo dije hace rato. Y después la oportunidad que tuve de trabajar con mi papá, pero mi papá todo el mundo se lo imagina que entonces me daba órdenes, no era así. Me encontré en esa época que no había tenido yo de niño a un verdadero amigo, no nada más en la arquitectura, en todo. Y eso pues ¿qué me hizo? Pues que él me daba la oportunidad de que yo dijera y él si le parecía bien nos seguíamos por ahí. Te voy a contar una anécdota a propósito de eso. Mi papá, repito, tenía muy buenas relaciones y en alguna ocasión vino alguien muy conocido a México y fue al despacho y le dijo, ay, Pancho, como le haya dicho, qué bien y cómo has hecho todo esto. Pues lo hemos hecho así y así y así. Y se fue el señor. Y yo había oído la charla, porque estaba presente en la charla. Y al salir me dijo, ay chato, perdóname, le debí de haber dicho que lo hacemos tú y yo. Eso creo yo que es fundamental. Me habrán oído decir muchas veces, aunque a lo mejor lo sienten banal, la sociedad que tengo con Susana y con Pablo, mucho más con Susana que con Pablo. ¿Por qué? Porque es algo que te llena, no es, pero tampoco es que sea la única persona con la que puedes trabajar. Hemos hecho trabajos, hablo de exalumnos, Aurelio Nuño, que en paz descanse, Carlos Tejeda, que en paz descanse, todos en paz descansa porque les dio miedo y se largaron, pero sí te digo que he tenido la oportunidad de trabajar y luego de trabajar de repente con gente. Hicimos un trabajo, Susana y yo, en Guadalajara, en que pues, conozco a algunos arquitectos de Guadalajara, pero pues, los que eran de mi edad pues ya caminaron. Entonces vino uno que dijo que me conocía perfecto, hicimos muy buena amistad, hicimos un proyecto con él encantados. Y cuando te hagas grande vas a encontrar que muchos van a decir, ay, arquitecto, no se acuerda de mí, mi madre, no me acuerdo de nada. Pero lo que es muy bonito es ver que ustedes, en lugar de largarse a comer, estén aquí. Quiere decir que o no tienen hambre, o no tienen madre para acabar. Gracias. ¿Hace una pregunta más? Hola, mucho gusto. Esta pregunta se la he hecho a varios arquitectos y me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que la arquitectura es arte? ¿Qué? Que si la arquitectura es arte. Desde luego que sí, pero no todas las construcciones son arquitectura. Muchas gracias. Hola, me llamo Roberto y quería hacerle una pregunta. Para alguien que no estudia arquitectura o que una persona como tal ya a platicar con usted, ¿qué obra usted le diría que lo representa más? A lo que voy es, si quiere introducirse a una persona, ¿qué obra le diría, esto es totalmente mi estilo? No entendí nada. Es buena pregunta. Mira, siempre le digo al que me dice eso, siempre digo, es que te la ponen de bola a bola. ¿Qué obras conoces que haya yo hecho? Se quedan callados y dicen que ninguna. Entonces les dices, pues ya ves, busca una, ¿no? Y si sí te dicen, es que fíjate que conozco, no sé, arcos, que son de las conocidas,
Las Arcos, la Ibero, o no sé, el Palacio de Justicia, lo que sea. Entonces le digo, tú escoge, y yo te digo que sí, porque ninguna es preferida. Gracias. Yo lo conocí por el edificio Yoli de Acapulco. ¿Perdón? Que yo lo conocí por el edificio ¿Qué? Yoli. A ese no tiene madre, no es por nada. La verdad que resalta mucho entre Mira, ese es un proyecto, y qué bueno que hablas de él, porque es un proyecto que en el despacho fue muy importante, porque por dos razones. Una, porque el que tenía el contacto para ver si se hacía un concurso y nos invitaban o no, era Pablo Mijo, que acababa de terminar la carrera o le estaba terminando, ya no me acuerdo. Al mismo tiempo, mi papá ya había muerto. Entonces yo tenía trabajos sobre todo con Teodoro, pero hacía cosas en el despacho. Y en el despacho estaba Susana, la que ya he hablado, y que era importante, y entonces decidimos ir a hablar con el cliente que nos estaba invitando los tres. Fuimos, hablamos con él, y dijo pues, que iba a pensarlo, que iba a pedir opiniones. No sé qué pasó, y arriba yo creo que se puso de acuerdo. Le hicimos la propuesta y le gustó mucho, porque él tenía, cuando nos dijo, desgraciadamente mi terreno no es bueno, es muy chiquito, tiene junto un banco y hay otra porquería de construcción, pero no tengo más forma que ponerme ahí. No le gustaba decir que era de Yoli, para que a lo pesques, porque Yoli era un producto de su familia que había tenido mucho éxito, y él hacía muchas otras cosas además de Yoli, que era Coca-Cola, en fin, N cosas. Cuando empezamos a hacer la obra, nos tuvo la confianza de que hiciéramos todo con nuestra gente, menos con uno que era el ingeniero estructural, que era amigo de él. Cuando nos dijo quién era, pues era amigo mío. Entonces eso facilitó 1000 cosas. Lo más importante de ese edificio fue cuando empezamos a entender este pequeño grupo que todavía se llama Serrano Arquitectos y Asociados, que de alguna manera podíamos decir algo distinto. Una que teníamos metidísima los tres es el clima. Si en Acapulco, yo toda mi vida fui a niños de Acapulco desde que era chico, te descuidas, te lleva la fregada, te mueres o de frío, que también pasa, o de calor. Entonces, el convencer a un cliente de una doble fachada, la de los hoyitos, porque era cómo hacerlo de concreto, que le pasara el aire, que le pasara la luz, pero que no le pasara tanto el sol. Fue la primera vez que hicimos los hoyitos, mismos que nos siguen correteando por todos lados, porque creo que es una forma económica de hacerlo y que tiene muchas virtudes. Pasa otra cosa muy importante en ese edificio, que tuvimos la oportunidad de decir que el contexto era lo importante, que a pesar de las cosas de acá y de las cosas de allá, y un alineamiento que estaba chueco, podíamos hacer algo que llamara la atención a esa zona y que se abriera a lo que el dueño no consideraba tan importante, que era el club de golf que está enfrente. Entonces se hizo la gran boca para ver protegida del sol de arriba y que estuviera viendo al campo de golf. Y se hizo otra cosa, que los únicos coches que entran por la costera, gracias, por la costera son los de los dueños o del invitado que ellos, o el cliente que invita. Todos los demás entran por atrás. No es que sea clasista, sino era una manera de decir, queremos que el edificio no se vea embarrado de los coches. Además de eso, tuvimos otra suerte más. El constructor, una gran persona que hicimos una gran amistad y seguimos teniéndola,
de primerísimo, que aceptaba que le diéramos consejos de cómo sembrar, que nos llevaba a ver cosas, que nos invitaba a comer a un lugar extraordinario, porque éramos, en aquella época yo era muy tragón, ¿no? Entonces íbamos a un lugar que no era de los niños ricos ni los turistas, sino un lugar donde comía gente de Acapulco extraordinaria. Y por último te digo, el cliente decidió que también hiciéramos los interiores, cosa que nosotros no nos gustaba hacer. Y en ese momento empezamos a hacer, y actualmente Pablo hace mucho de eso, todo ese estudio de interiores para resaltar y que el espacio se viera bien. Ya te conté más cosas de las de vida. Y la otra cosa es que ahora se lo llevó el carajo, ya sabes, nadie quiere, los dueños estos fueron amenazados, se largaron, en fin, otra cosa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy profesor en el ciclo de construcción. Quería decirles, antes que nada, maestro, es un honor y es un privilegio estar con usted hoy día en esta plática y que no se le haga raro que estén aquí todos. No es por falta de hambre, sino es porque realmente en el fondo saben de lo que se trata. Tengo el honor de que el maestro Serrano fue mi profesor hace muchos años y tengo el privilegio y el honor de haber sido su alumno. El día de hoy ustedes también tienen el honor de estar ante una de las grandes personalidades dentro de la arquitectura. Qué bueno que la aprovechen. Muchas gracias por estar aquí. No quería tomar el micrófono para no quitarles tiempo, pero nada más confirmar lo que decía el maestro Serrano. Tomen en cuenta el consejo que les den sus maestros cuando tengan buenos maestros, escúchenlos y tomen el consejo. Yo el día de ayer, que lo volví a ver, tuve la oportunidad de verlo, le comenté algo que él un comentario que me hizo cuando fui su alumno, que me marcó y que definió mucho de lo que hoy día he hecho al día de hoy, hablando desde el punto de vista profesional. También aquí tengo presente a otro maestro mío, el arquitecto Alberto Yarza, que nos acompaña, también fue mi profesor, y gracias a sus consejos y a que los escuché, terminé dentro de una disciplina que es el diseño urbano, y somos colegas y egresados del mismo Politécnico, al igual que nuestra querida directora Cheli. Entonces, pues ese es nada más mi consejo. Escuchen a veces, porque son cosas muy importantes las que les podemos transmitir. Para eso estamos aquí. Los que tenemos la vocación de la docencia, pues la verdad lo hacemos con mucho cariño. Y yo sé que el maestro aquí presente lo ha hecho durante muchísimos años y es un reconocimiento de saber que ha formado muchísimas generaciones de arquitectos. Muchas gracias, maestro. Hola Francisco, yo te quería preguntar cómo encontraste tu estilo creativo y cómo ha cambiado con los años Bueno, mira, es una buena pregunta porque no tiene respuesta, por eso es buena la pregunta. ¿Cómo encontré lo creativo? No tengo ni la más remota idea. Lo que sí tengo idea, y te voy a hablar de un edificio que ya no existe, que fue el que me abrió a mí pues, mi camino, que fue junto con mi papá, que es el edificio que estaba en la esquina de Nuevo León, aquí Beto y ustedes se acordarán muy bien de él, y tenía una condición que era singular. Ya dije hace un momento que no nos gustaban puro vidrio, que eso es lo que se hacía entonces. Mies era papá Dios.
y nosotros queríamos hacer algo que mi papá podía hacer porque tenía la experiencia, yo no, de hacer un ejercicio en que los materiales de recubrimiento fueran la cimbra del concreto. Un poco lo que pasa con el ladrillo, nada más que ahí lo hacíamos con unas placotas de mármol. Esa era una. Segundo, que salieran unos como balcones, que para lo sustentable, que era lo que más le gustaba a mi papá, tenían hoyitos en la parte de abajo. Aquí tenían una rejilla que después del entrepiso daba al piso, y si yo le abría las puertitas podía yo ventilarme aunque estuviera lloviendo. Y la tercera era cómo podíamos hacer para desaparecer los manguetes que no nos gustaban, que sentíamos que eran un obstáculo para la vista. Repito, gracias a mi papá, que tenía mucho colmillo, se pudo hacer la ventilación, se pudo hacer la cimbra, se pudo hacer para entonces unos claros grandes con un entrepiso delgado, sin traves. Ya digo, esto era importante entonces. Y luego se hizo otra cosa, que esos cristales necesitaban de un manguete, que aunque no nos gustaran, si no, pues ¿qué pasaba? Había un famoso arquitecto que se llamaba Juan Robles Gil, que tuvo un taller que entonces empezaba fuerte para hacer aluminio. Y mi papá conocía a su papá, entonces hicimos relación, aunque era mucho más grande que yo. Y le dijimos, ¿por qué no hacemos unos vidrios que tengan un manete abajo, que sea una carretilla, y que esté guiado arriba y el cristal se mete en una ranura que tenga las felpas, llamábamos entonces, y por ahí corre el vidrio, y entonces todo el peso del vidrio está abajo, no lo cuelgo, cosa que después ha cambiado mucho, lo apoyo porque lo apoyaba yo en el pretil y lo corro con la mano. Se logró todo eso. Al lograrse todo eso, obviamente llamó la atención, y gracias a ese edificio, primero hicimos varios edificios, que por ahí existen algunos todavía, en la Hipódromo de la Condesa, en la Cuauhtémoc, en San José Insurgentes, en fin, en otros lados. Y también gracias a ese edificio se nos abrió, especialmente al servidor, un camino más amplio. Yo no dejaba de ser el hijo de mi papá. Piensa que a cualquier lugar que íbamos, pues, mi papá era mi papá. Entonces mi papá siempre me dio mi lugar, pero no cabe duda que cualquier cliente que veíamos decía, pinche niña, no, ya que se calle, ¿no? Que cuente el papá. Pero yo te diría, para terminar con tu pregunta, que no es que tengas una búsqueda de lo que podías llamar el arte, sino al buscar un espacio que cumpla con todos los requisitos funcionales no nada más de caminar, sino del clima, etcétera, debe de tener, como mi papá decía, ese algo. Ese algo, ¿qué quiere decir? Que tú no eres igual a tus compañeros, tú no eres igual a tus hermanos, tú eres tú. Y el espacio que yo haga, ese es ese espacio, no es el otro. Parece verdad de perogrullo, pero creo que si lo analizan, verán que es verdad. Mira, por ejemplo, ahorita hace mucho que no me sentaba yo aquí, estoy viendo unos mirones ahí muy amables, se pueden quedar, que están viendo, pero estoy viendo también los cristales del piso que siguen. Y me recuerdo la dificultad tan grande que tuvimos para encontrar la solución de cómo hacer un edificio que tuviera doble crujía y que el pasillo tuviera luz. Como te imaginas esto, la imagen, ahora sí, de tipo plástico, no era la meta era la luz, y después ahí está el espacio plástico.
Yo creo que está toda madre, pero otros pueden pensar que está horrible. Problema. Muchas gracias. Sí. ¿Me hace la pregunta? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Yo tengo dos preguntas. Mencionaste una palabra, frase importante, que es que tú eras el hijo de tu papá y que a donde sea que ibas, pues tenías que como lidiar con esa sombra. No entendí. ¿Hubiera sido más difícil? No, si me entendiste así, no expliqué nada, ¿no? Lo que quise decir es que nunca fue hijo de mi papá, es al revés. Gracias a que él no me tenía así como, aquí viene que me siga jalando, al revés. Si me expliqué mal, discúlpenme, pero es exactamente al revés. ¿Qué es lo que pasó? A mí me protegió de no hacer pendejadas, ¿no? Razón. Mi pregunta era si hubiera sido más difícil para ti construir un camino en la arquitectura o hacerte un arquitecto de renombre si tu padre no hubiera sido pues un ingeniero civil y un arquitecto como lo fue. Te entiendo, mira, hay que hacer un paréntesis aquí. Muchos se imaginan que sobre todo mi papá era el arquitecto Serrano. No, a mi papá nunca ni siquiera le decían arquitecto. Siempre fue el ingeniero Serrano. El ingeniero Serrano que cuando tenía X años, 20 y tantos, se empezó a dar cuenta en lo que hacía, que los arquitectos sabían cosas que él no sabía. Y se empezó a dar cuenta que la arquitectura era importante para el trabajo que él tenía. Y ya casado en 1931, decidió estudiar arquitectura. Estudiaba arquitectura con muchos que eran mucho más chicos que él. Aceptó que le hicieran perradas para ser uno de ellos. Y hizo grandes amigos entre esos que eran sus compañeros. Pero hizo otra cosa que yo creo que fue donde le pegó en el centro. Lo que más sabía en el taller de mi papá, cuando todavía en el despacho, yo trabajé 10 años, donde construíamos lo que hacíamos, ¿no? Como el edificio este que les dije. ¿Qué aprendí? Aprendí de esa experiencia que el trabajo de conjunto es el que valía la pena. 1. 2. Que no había que menospreciar a los ingenieros. Durante mucho tiempo nosotros los arquitectos pensábamos que los ingenieros eran puros tarados y los ingenieros pensaban que nosotros éramos puros maricones, que ya eso es la verdad. Entonces, como esas dos cosas descubrí que no eran ciertas, se me abrió el camino. Ahora, contestando tu pregunta, yo creo que mi camino con mi papá o sin mi papá es mi camino. Y con eso trato de decirte que si tienes un papá que te ayude, déjate. No te quiero sentir la mamá de Tarzán. Y si tienes un papá que te está fregando, no te dejes. Hablo de la profesión, ¿eh? No me malentiendan. ¿Te contesto? Sí, muchas gracias. ¿Una más ya o dos? Dos. Mi pregunta es, ¿cuál es un error que hayas cometido que te haya hecho aprender más? Pues, mejor no te digo porque son muchos. Mira, yo te diría que de los que más aprendí es cuando quise decir o quise hacer algo que yo no sabía y que le estaba diciendo al otro que sí sabía. Son muchos.
pero como decía yo, que creo que eso te contestará, cero sicón no paga. ¿Sí? Hola Francisco, ¿cuál es su consejo para separar la vida profesional de la vida personal? Gracias. La vida profesional de la... Para separar la vida personal de la profesional. No se puede, yo no he podido nunca. En mi casa, durante mucho tiempo, de mis hijos, los que obviamente no estudiaron arquitectura, pero antes decían, ya no hablen de arquitectura, ya cállense. Eso no se acaba. La que se vuelva tu pareja o luego tus hijos, te van a tener que soportar. Y obviamente se liberan. El más grande de mis hijos, por ejemplo, es abogado, ni de güey que se metía a esto. Pero luego tengo dos niñas que son diseñadoras. Luego uno que es arquitecto, que es Pablo. Otro que tiene otra profesión, pero tiene un buen gusto y una manera de construir interiores fuera de lo normal. Y que él dice que si hubiera sido arquitecto, les hubiera quitado el pan a sus hermanos, que eran en aquel entonces Pablo y Javier, que en paz descansen. Pero Javier, por ejemplo, también para que me entiendas, después de oír tanto de la pinche arquitectura en su casa, dijo, yo no quiero ser arquitecto. Se inscribió aquí en la Ibero, pasó el examen y se metió a comunicación. Pasan un poquito de tiempo, como a los 2-3 meses, y yo un día me habla al despacho y me dice, papá, necesito hablar contigo. Le dije, en la noche, estoy muy ocupado en la noche. Carajo, nunca me pelas, tiene que ser ahorita. Le dije, bueno, pues vente, pero pensé en mi mente mal hecha, qué carajos habrá hecho este cabrón que me quiere venir a ver, un poco como para que te proteja, ¿no? Entonces llegó y me dijo, cierra la puerta, que casi nunca cierro yo la puerta. Se sentó y me dijo, no te vayas a enjabonar, pero te vengo a decir que ya no quiero estudiar esta pinche cosa y que quiero ser arquitecto. Le dije, idiota, de veras se me salió porque yo tenía una angustia tal de lo que me estaba contando, y entonces, como ya muchos saben y quizá algunos lo hayan sufrido aquí, él estudió aquí, fue arquitecto aquí, tuvo su socio de aquí, pero tuvo la desgracia de que el de arriba le habló. Hola, buenas tardes. Cambio. Mario, la última pregunta. Hola, Francisco. Sí. A mí me gustaría saber cómo es su proceso de diseño, principalmente en terrenos tan grandes como este, o sea, cómo decide, cómo empieza y comienza a tomar decisiones. A ver si entendí. ¿Un proceso de diseño? Sí. Mira, es muy común que oigas lo que te voy a decir, pero no es muy fácil de que lo aplique la gente. Lo primero es ver de qué se trata, o sea, el tema. Es decir, que no hagas un proyecto para vender coches cuando lo que van a vender son sardinas, ¿no? Es obvio. Primero ver de qué se trata, entender de qué se trata. Un poquito como decía que cuando he dicho alguna tontería, es decirle a un cliente que te está encargando algo de lo que él sabe, decirle, no, así no es como yo te estoy diciendo, no, óyelos. Si después te dijeron mentiras, tú ya sabrás decantar eso y decirle en lugar de eso, porque no es así. Eso es el conocimiento del trabajo que vas a hacer. Uno. Dos, el sitio donde lo vas a hacer. Antiguamente, cuando yo empecé a estudiar, el sitio era el terreno y ya. Gracias a Dios ahora ya no es así. Es el terreno y su contexto que tiene al lado, en qué puede influir, qué puede mejorar a base de lo que vas a hacer tú ahí, o no puede mejorar nada, bueno, pues ya lo sabes.
pero no te abstraes del sitio en el que estás puesto. Y cuando dicen el sitio, siempre se imaginan el terreno. Yo diría que no. Debes de imaginarte ese lugar, que no sitio, en donde está ubicado lo que vas a hacer. No es lo mismo lugar que sitio. Ya que tienes conocimiento de eso, hay otra parte que tienes que saber tú, que de lo que te están pidiendo, cómo se puede hacer. Me refiero a la parte constructiva. Es decir, puedo hacerla de metal, puedo hacerla de concreto, son grandes claros, o al revés, no puedo hacer grandes claros porque el terreno no resiste, etc. Hay un conocimiento del programa desde el punto de vista de construcción. Una vez que tienes todo eso, que eso lo hacemos de manera conjunta o separada, viene lo que nosotros llamamos la idea o el partido fundamental. Todo esto que queremos resolver, ¿cuál será la mejor manera? Y no hablamos del vaso, sino hablamos de la vajilla, de todo donde está el vaso. Y una vez que estamos de acuerdo o discrepamos en ciertas cosas, volvemos a discutir hasta que estamos de acuerdo, en el caso del despacho, las partes, y entonces decidimos, vamos a proyectar de acuerdo a esto que estamos diciendo. Y lo puede hacer uno, lo puede hacer otro, lo acaban haciendo los dos o los tres, y acabas borrando lo que el otro dijo, porque lo que yo te digo es mejor, y cuando te dice mejor dices, perdón, borro lo mío, y hagámosla mejor. Eso, la ventaja del trabajar en equipo, si me seguiste la secuela, es que tienes menos riesgos de equivocarte y tienes más probabilidades de acertar. Y cuando tú eres un sangrón ante el cliente, pues tú no vayas ya a las juntas va Susana o va Pablo, para que no digan que, ¿sí me explicó? Ese es el trabajo de equipo. El trabajo de equipo no implica que seas un hermano siamés, no, eso no es. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Ya? Muchas gracias. Me voy a permitir pararme y leer el siguiente reconocimiento. El Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, otorga el presente reconocimiento a Francisco Serrano por su valiosa participación al impartir el conversatorio en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la licenciatura en Arquitectura de esta universidad. Agradecemos infinitamente tu labor, tu tiempo, tu trayectoria, y te agradecemos que estés aquí con nosotros compartiendo grandes experiencias de vida. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Ahorita se me ocurrió. ¿Cuántos arquitectos creen ustedes que hayan sido alumnos míos que ustedes admiren? ¿Cuántos conocen? Casi todos los que ustedes admiran, que han venido ahora por aquí, yo tuve la fortuna de aprender de ellos, no al revés. Siempre que uno a dar clases, sobre todo cuando es más joven, lo que uno no quiere es que te vean que eres un pelo. Entonces siempre hay uno por ahí que es bien listo y te quiere fregar. Siempre digo, esto es ley de la vida. Entonces aprender eso, de que tú vas a aprender más de ellos que lo que tú les vas a enseñar, te permite prepararte para que nunca te la ganen. Pues de esos podía yo mencionar, que ahorita ya mencioné, no sé, a Aurelio Nuño, Carlos Tejeda, Carlos Goya, de los viejos. Aquí mi amigo, mi otro amigo, mi otra amiga, en fin,
una serie de gentes que se han formado aquí, de los que han estado aquí, pues yo recuerdo mucho cuando era alumno, por ejemplo, Alberto. Pues Alberto era un personaje siempre distinto, especial, pues así es la vida. Pero igual me acuerdo bien de Isaac, que también estuvo por aquí, o Enrique, que también estuvo por aquí, ¿no? Enrique Norte. Era la época en que empezaba la parte de la comunidad judía a entrar a la escuela de nosotros. Y creo que eso fue muy sano porque lo que hizo fue, no me refiero ahorita a la escuela de arquitectura, sino a entender que la comunidad no es meramente religiosa, sino la comunidad es mucho más amplia. El de arriba no es para unos y para otros, no, pues es para todos, ¿no? Perdón que les quise comentar esto, pero se me hace importante porque algo que luego a mí me da muchísimo gusto es que alguien por ahí me diga, oye, me está haciendo fulanito de tal obra. Por cierto, siempre habla mucho de que tú fuiste su maestro. ¿Qué más puede uno? Digo, siempre tengo que decir algo para fregar. ¿Ya se dieron cuenta que hay más mujeres aquí que hombres? Cuídense.